Señoras y señores, muy buenas noches. Qué gusto saludarles, como lo hacemos siempre a través de este canal de YouTube, Lolita de la Vega Oficial, Aquí Entre Nos. Y aquí entre nos vamos a tener esta noche a un personaje realmente muy conocido, un personaje polémico, un personaje que habla desde la sociedad civil, porque esto para mí es lo más valioso en este momento en donde los partidos políticos de verdad yo ya no sé ni para dónde hacerme, y se los digo en serio, después de tantísimos años dedicada a hacer periodismo político, cada día que va pasando veo que no existe realmente la oposición, que no están poniéndose en la palestra diciendo yo quiero participar, yo quiero cambiar las cosas, yo quiero hacer todo distinto, mientras que en el partido Morena pues ya están lo que el presidente dio a conocer como sus corcholatas a todo lo que dan y están corriendo en todas las campañas, participando, haciendo eventos, mítines, etcétera. Tenemos ya incluso por ahí a Ricardo Monreal, ya tiene hasta un rap, ya sacó un rap, pues buscando de alguna manera creativa, por supuesto, hacerse presente entre todos los votantes. Hemos visto, por ejemplo, que ya el fuego amigo en Morena, pues desde luego está todo lo que da, porque cabe recordar que Morena pues se formó esencialmente del PRD, en donde existían todas las tribus. Entonces ya en este momento, la guerra del poder de quedar como el favorito o la favorita, pues está manifestando de manera muy clara esta situación de primero están mis deseos para alcanzar una candidatura y de alguna manera hemos visto que hay algunos personajes que dejan en segundo lugar su responsabilidad como servidoras públicas. Bueno, dicho esto, quiero darle la más cordial de las bienvenidas a Gilberto Lozano, que es el rostro más conocido de Frena, porque esto es bien importante decirlo. Frena está constituido por miles de ciudadanos mexicanos. Qué gusto tenerte nuevamente en el programa, mi querido Gilberto. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Lolita. Siempre un placer y este foro pues es un foro que llega a audiencias muy importantes para Frena y bien lo dices tú, creo que lo controversial o polémico se genera un poco porque nosotros hemos llenado un vacío que han estado dejando la oposición, pero fíjate que no solo la oposición, Lolita, sino también los otros poderes de la República, porque tú hubieses esperado que en una república se presentaran contrapesos importantes del poder legislativo, del poder judicial, cosa que no ocurre. Y adicionalmente, nunca habíamos, al menos yo en muchísimos años, viendo lo que sucede en nuestro país, aunque desde el lado de las empresas en las que trabajé, el silencio de los empresarios. ¡Qué hombre! El silencio de los empresarios es inédito. O sea, ¿Están amenazados? ¿Qué está pasando? A ver, Gilberto, yo aquí te tengo muchas preguntas, porque de verdad hay cosas que todavía no entiendo y me encantaría que me las fueras aclarando. Siempre los empresarios había sido un contrapeso en el gobierno. En este no. Punto número uno. Punto número dos. Tenemos un presidente de la República en donde nosotros recordemos que antes estaban los secretarios de Estado que se utilizaban como fusibles, es decir, para cuidar la figura del presidente, los secretarios eran los que se manifestaban, daban a conocer su punto de vista, etcétera, etcétera, y el golpe, si venía, era al secretario, no al presidente. Es decir, esa era la forma de cuidar la investidura presidencial. En este caso, yo prácticamente no escucho la voz de ningún secretario, a menos que el presidente le dé cue y le diga, a ver, habla tú. O sea, son formas absolutamente distintas que ciertamente pues mantienen, digamos, la conferencia. Mira que estoy siendo demasiado prudente y demasiado decente. La conferencia mañanera, ¿no? En donde pues ahí el que les va diciendo como director de producción, fíjate bien, ve qué cuidadosa soy de mis palabras, como director de producción, a ver,
ahora te toca a ti, y ahora te toca a ti, y ahora hablas tú, y ahora viene fulano de tal, y dices, bueno, híjole, qué desgastante de verdad una conferencia mañanera todos los días y además larguísima. Así es, Lolita. Mira, yo creo que como diría Jack el Destripador, vámonos por partes, ¿no? Vámonos por partes, sí. Algo que se volvió viral fue esta forma en que cayó y le gritó 4 veces ya, 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 ya a Pablo Sí, Gómez. hombre, Se claro. volvió viral, porque Pablo Gómez, claro, anticipó que iba a ser una imprudencia, pero que él encontró en la unidad de inteligencia financiera que ahí no se combatía la corrupción, se era parte de la corrupción. Al contrario, era parte. Sí, y entonces pues realmente dicen muy en el norte, le levantaron las enaguas a López y como director de producción dijo, oye, estamos en vivo, aquí no le podemos editar, ya, 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 ya. O sea, sí, sí. yo creo que ese es un buen símil de que es un director teatral. Él no ha dejado de hacer campaña ni un solo día. No. Eso fue la recomendación que recibió de la agenda del Foro de Sao Paulo y repite el mismo guión que siguió Hugo Chávez con aquel aló presidente. Entonces no es nada nuevo el ver a López haciendo lo que sabe hacer. Él no sabe gobernar, ni dirigir, evaluar, seleccionar gente, castigar a aquella gente que no le da resultado. Él está en campaña, nada más. Y eso ha permitido pues que se genere todo un caos en México. Y vamos por partes. Mira, en la parte empresarial creo que se ha perdido un principio que es el aspecto democrático. Sí. En las diferentes unidades empresariales, la Concamín, la Coparmex, la Concanaco, realmente sus presidentes son por dedazo. Mira. No hay realmente una democracia. Entonces te llegan algunas veces juniors, hijos de empresarios muy connotados o gente que quieren exponerse al mundo visible de estar presente dando opiniones y no necesariamente llegan las gentes con las habilidades. Sí. Por ejemplo, hoy el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, yo te diría que lo seleccionó López Obrador. ¿De veras? A Francisco Cervantes, o sea, hasta parece que fue en el Palacio Nacional que lo escogieron, que es un tipo capaz de mostrar una lambisconería para decir que el aeropuerto Chaifa es de clase mundial, por favor, o sea, esos atrevimientos. Pero eso también lo dijo Slim. Ahí voy, muy bien, tocaste el punto central. Carlos Slim es el gran titiritero, es el gran beneficiario de la obra pública en muchos aspectos. Su cercanía con el presidente le hace que pueda manipular, manejar, conducir, llámale como tú quieras, a los organismos empresariales. Y aquellas voces que conocimos, tú te acordarás de los Manuel Cloutiers, Emilios Basagoitis, los Andrés Marcelo Sadas, pues desaparecieron. Entonces no hay absolutamente ningún contrapeso. Ves, por ejemplo, el presidente de la Coparmex, que es importante que lo sepa la audiencia. La Coparmex nace para ser un contrapeso de los sindicatos del Internacional Socialista en las épocas del 36-40, fundada por don Luis Quesada, y su objetivo era tener un contrapeso, un sindicato de patrones. Sí, y ves a un Pepe Medina Mora que dices, ¿a poco no se dieron cuenta que cuando lo escogieron, el señor era hermano de Eduardo Medina Mora, que iba a entrar con la cola entre las piernas? Por la sencilla razón de que Eduardo Medina Mora fue corrido como ministro, le fueron congeladas sus cuentas en el extranjero y vivió un viacrucis que, como diría el hermano, te digo a Eduardo para que escuches Pepe. Entonces el Pepe Medina Mora, ¿quién es? ¿Quién lo conoce? Entonces dices, oye, espérame, acaba de fallecer, como dicen, ningún mal dura 100 años, acaba de fallecer el expresidente Ni hay tonto que los aguante. Pero nadie puede olvidar que fue en su gestión que asesinaron a empresarios como Fernando Aranguren de Jalisco, indudablemente el caso de don Eugenio Garzazada. Eran los que levantaban la voz de contrapeso contra ese radicalismo socialista. Bueno, Donald Trump antier acaba de llamar amigo socialista a López. Sí, hombre, sí, lo vi, qué barbaridad.
No, Sí, burlándose, pero además, haciendo como dice, sarcasmo. la manera como se me doblaron, o sea, es que el término es lapidario. Claro, y tú ves a Trump pues, jugando su juego contra Biden, pero Claro. aprovechando al perro chihuahueño para hacer con él lo que quiere. Mi amigo el socialista, nunca había visto a alguien que se doblara tan rápido, y el otro Bueno. señor, o sea, es increíble, no tenemos altura, y lo vamos a ver mañana. Este señor tuvo el atrevimiento, y déjame decirte algo, Lolita, Sí. hasta ahorita van 19 firmas de gobernadores de que se presente ante la Corte de Estados Unidos el señor López Obrador, ¿eh? O sea, hay gente que me dice, Gilberto, no. Ashley Moody, procuradora de Florida, presentó un documento fundamentado. El primero que lo firmó fue Greg Abbott, el El gobernador gobernador de de Texas. Texas, Sí. diciendo que es un desastre la política de abrazos que ha seguido López y que parece claramente una complacencia o presunta complicidad con los cárteles, lo cual ha llevado a la muerte de 160,000 jóvenes norteamericanos. Entonces ya esto ya tocó un límite en el que alguna gente me dice, oye, Gilberto, no estuvo exagerada la nota. No está exagerada. Lo que pasa es que a lo mejor fue demasiado rápido, pero nadie sabe si mañana se consigan 28 firmas y Joe Biden, y específicamente el señor Marlan, ¿cómo se apellida el procurador de justicia? ¿Te lo recuerdas, Lolita? Bueno, No. es Marlan, según yo entiendo es el apellido Marlan, tendría que verse contra la pared en cumplir con la ley de que López sea llamado por la Corte de Estados Unidos a tratar de presentar sus razonamientos de por qué ha puesto en riesgo la seguridad nacional de los Estados Unidos. Así de claro, eso está vivo, está vigente. Tengo aquí los estados que ya firmaron, los tengo. ¿Qué estados han firmado, Gilberto? Fíjate, ha firmado Arkansas, ha firmado Nevada, ha firmado Mira. indudablemente Texas, ha firmado Claro. California, ha firmado Oklahoma. Entonces han firmado ya del orden de 15, pero se requieren 28 gobernadores y el oficio sigue circulando donde esta petición, si tú quieres, a lo mejor con un ámbito así muy idealista de esta mujer, Ashley Moody, procuradora de Florida, pues presentando el frente de buscar a los gobernadores, sobre todo republicanos, para que llegue al procurador Marlan esta petición. Entonces, aquí no tenemos hoy empresariado. Mira, los apoyos que ha recibido Frena son aislados, muy enfocados. No estoy generalizando en todos los empresarios, pero creo que en muchos casos durante los últimos sexenios se fueron coludiendo en ser proveedores del gobierno, en empezar a dejarse, digamos, acariciar y pues quieren llevar la fiesta en paz sabiendo que pueden eventualmente perder todo. Porque sí hay empresarios que tienen claro el régimen que se está instalando. No, y Los además es partidos, importante también señalar una cosa, Gilberto. Desde luego también hay un cierto interés particular en este momento, porque acuérdate que en noviembre se llevan a cabo las elecciones en Estados Unidos. es correcto, y claro que tiene que tener alguna influencia electoral esta situación. Totalmente. Entonces lo entendemos, pero bueno, vamos a ver qué sucede en esa vía. Pero volviendo a tu pregunta inicial, Lolita, ¿qué está pasando con lo que debiese ser en forma natural la oposición? Bueno, es evidente que la mayoría simple que tiene Morena en la Cámara de Diputados y la presencia también mayoritaria en la Cámara de Senadores, ves acallado al mundo de la oposición. Son verdaderamente garbanzos de a libra los diputados o senadores de oposición que empiezan a tener una presencia real de oposición. Pero, ¿por qué no se juntan? O sea, los ciudadanos, y ahorita platicaremos del evento de mañana, del miércoles, que tiene como objetivo despertar lo que, perdóname que lo utilice así, despertar al tenedor, porque siempre he dicho que una república es el cuchillo, el poder judicial, el poder ejecutivo, una cuchara. Aquí la puse de madera porque es bastante primitivo lo que hoy tenemos como poder ejecutivo y el poder legislativo pues bastante desdentado. Y claro que si la cuchara se sirve con la cuchara grande, te sirve a tole con el dedo, en parte es porque el tenedor y el cuchillo no están funcionando. Y ese es el punto que tú mencionas.
¿por qué los grupos parlamentarios de oposición en bloque se pueden reunir y decir, estamos en contra de que a nombre de México se pida quitar y desmantelar la Estatua de la Libertad? No estamos de acuerdo con eso. Por hablar de un tema sencillito. Pero es podríamos que, a hablar de ver, y temas además lo hace el Día de la Independencia. así. Uno es el segundo símbolo, el primero, por supuesto, es la bandera, pero es el segundo símbolo más importante de los Estados Unidos. O sea, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que Premeditación, aquí alevosía y ventaja. se ha pasado, digo, y te lo digo con todo el peso de mis palabras, creo yo que el presidente se ha pasado y en serio al estar haciendo una declaración de esa naturaleza el Día de la Independencia. Ahora bien, aquí en Estados Unidos, créeme que no tuvo mayor repercusión su declaración. O sea, no creas tú que la tomaron mucho en cuenta, ¿no? Pero desde luego, quienes la escucharon, quienes la conocieron, pues no les hizo ninguna gracia, particularmente porque él ha dicho de manera reiterada que el respeto, por supuesto, a las naciones es absoluto cuando se trata de Nicaragua, cuando se trata de Venezuela, cuando se trata de Cuba, pero pues aquí en Estados Unidos se quiere meter o se está metiendo hasta con uno de los símbolos más importantes del país, que no es su país. Es decir, yo creo que aquí sí valdría mucho la pena que el presidente se ocupara de verdad, y lo digo en serio, que se ocupara de atacar los problemas que se viven en México, los problemas que se sufren en México. Mira, yo hice mi tarea, mi querido Gilberto, porque tú sabes que a mí no me gusta sacarme las entrevistas de la manga, me gusta conocer los temas que vamos a abordar. Y te voy a dar datos, nada más datos. Por ejemplo, el tema de salud, más allá de los niños con cáncer, que no tienen medicamentos, más allá de todo lo que ha pasado con el INSABI, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de un caso de una jovencita. Llegó al Seguro Social. Iba por un problema porque quería que le quitaran el dispositivo intrauterino. Eso era la cita. Terminaron amputándole 2 piernas y quitándole la matriz. ¿Y sabes cuánto es lo que le están ofreciendo como compensación? 88,000 pesos. 88,000 pesos cuando le cortaron la mitad de su cuerpo, cuando le quitaron la matriz. O sea, esta mujer nunca va a poder ser mamá. Bueno, ese es un caso bien específico. El tema de seguridad, que todo el mundo lo conocemos porque lo hemos sufrido. Yo debo decirte que a mi secretaria le llamaron por teléfono porque ella trae mi teléfono. Y debo decirte que le llamaron de parte de un cártel diciéndole lo siguiente: sabemos muy bien que tu jefa es una mujer muy rica. Lo primero que le dije yo, pues que me digan en dónde está el dinero para ir por él, porque no, pues, sí, todavía no me queda claro esa parte. Bueno, y entonces lo que queremos es que ¿cómo nos vamos a entender cuánto nos va a dar mensualmente? Porque si no nos da dinero mensualmente, estos son los nombres de tus hijos, esta es tu dirección y esta es la dirección de ella. Y vamos con todo en contra de ustedes. Ya te podrás imaginar que me habló la pobre mujer temblando. Con toda porque, razón. a ver, incluso esto que yo te estoy comentando en su momento, el que fue director de Radio y Telefórmula, que falleció por el COVID, también me lo comentó, que le habían llamado por teléfono para decirle exactamente lo mismo, los nombres de sus hijos, la dirección de su casa. Y ya te podrás imaginar en qué estado de angustia y de nervios estaba viviendo. Ya no nada más se están metiendo con el derecho de piso, con pedirles dinero a toda la gente que tiene un negocio, no, ya se van con particulares. Así Es decir, ya está desbordada la inseguridad de una manera verdaderamente brutal. Y conste que aquí es muy importante señalarlo, y no de chismes, estoy hablando de casos perfectamente específicos. A ver, el arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera, dijo lo siguiente el domingo: el país está llegando a un punto insostenible de violencia.
Bueno, y luego cuando pasan estas cosas y nosotros presentamos estos datos duros, reales, no otros datos, sino los datos, inmediatamente viene la agresión. Y eso es lo tremendo. O sea, lejos de tener, digamos, una actitud de decir, a ver, espérame tantito, yo creo que sí sería bueno analizar este punto del otro. Empiezan a ti, por ejemplo, y ya no digamos a todos los demás, te acusan de pinochetista, te acusan de stalinista, te acusa de franquista, te acusa de hitleriano. Y aquí van estos datos que también hice mi tarea. Augusto Pinochet, fíjate nada más, en su gobierno se asesinaron 40,000 víctimas durante su dictadura. Con Así Stalin es. fueron 9 millones de vidas. Con Franco, 500,000 vidas, de las cuales 150,000 murieron en una ejecución sumaria. Con Hitler fueron 6 millones de judíos y uno de esos millones eran niños. Pero aquí estamos hablando de regímenes, estamos hablando de gobiernos. Perdóname, tú no estás al frente de ningún gobierno, ni Carlos Loret de Mola está al frente de un gobierno, ni ninguno de los que ha calificado con estos términos el presidente tiene la responsabilidad de un gobierno. Quien tiene esa responsabilidad es él. Lolita, mira, esto los que hemos, sobre todo que estamos en el activismo directo de actuar contrapeso a este régimen y ser una resistencia a esta entrada de la agenda del Foro de Sao Paulo, entiéndase dictadura castrochavista, que hemos tenido acceso a ver exactamente en qué consiste la agenda, sabemos que esta forma de ataque, calumnia, difamación es del libro de texto. Totalmente de libro de texto. O sea, ellos tienen en su manual exactamente cómo desprestigiarte, cómo descalificarte y cómo generarle dudas al pueblo de, como bien lo dices tú, oye, a ver, Carlos Loret de Mola no maneja ni siquiera una ciudad, no maneja la policía, no tiene nada que ver con lo Hombre, que no está es ni pasando. presidente de su colonia, por favor. Exactamente, entonces dices, no, 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 ellos ya tienen aprendido que este tipo de ataques o te amedrentan o te ponen contra la pared o lo más sencillo de encontrar, desprestigio. Que la voz que está diciendo la verdad no tenga ante los ojos de la gente la calidad por hay dudas. Alguien le está pagando, alguien está haciendo esto, tuvo un acuerdo y empieza todo eso. Mira, Rogelio Cabrera, además de ser el arzobispo de Monterrey, es importante mencionarlo, es el presidente del Consejo del Episcopado Mexicano. Entonces habla con un doble papel, como Claro. arzobispo de Monterrey, etcétera, pues que es una ciudad muy importante, pero para mí realmente ya es la voz del Consejo del Episcopado que se había mantenido muy callado. Sí. Jesús Silva Herzog Márquez habla de que despertó la iglesia. Pero no solamente la iglesia católica, la comunidad judía también está No, bueno. sumamente molesta de que López haya atacado con todo diciendo que la comunidad judía no tiene ninguna patente de corso. Más allá de la crítica que hizo a una persona de la A Carlos comunidad, Alarraqui, sí. sí, pues no, más allá de eso, él atacó a toda la comunidad, Claro. diciendo que no tenían ninguna patente de corso, como diciéndoles, no se crean muy, porque aquí va la 4T. Así Ahí lo les dijo. vamos, ¿sí? Así es. Mira, yo estuve hace 4 meses con Ramón Castro y Castro. ¿Quién es él? Secretario del Episcopado Mexicano, obispo de Cuernavaca, Sí, un cómo hombre no. muy sabio, muy prudente, y la verdad, yo lo venía a invitar para cuando estábamos con el tema de la revocación de mandato. Él se portó en ese momento muy neutral, cuidando mucho de que no se le viera. Ahorita ya lo veo que es otro. Cuando te dice que más allá que los abrazos puede ser una complacencia, en todo caso puede ser una presunta complicidad, escucha lo Sí. fuerte que está esa frase. Por Y lo está supuesto que diciendo sí. también el secretario del Episcopado Mexicano, porque ese es el secretario. Pero bueno, golpean a un sacerdote en Michoacán, a don Juan Sandoval Íñiguez lo tienen denunciado junto con Aguiar Retes, y luego el arzobispo ahí, Francisco Robles de
de Guadalajara, dice que le están pidiendo piso para hacer fiestas Sí, claro, derecho de católicas. piso, por supuesto. Sí, la verdad es que ya se nos vino Plutarco Elías Calles combinado con Benito Juárez. Yo no sé qué monserga es esta, pero está más fácil explicársela a la audiencia. Oye, nomás que no Es empecemos con exactamente lo una mismo guerra que hizo cristera, por favor. Sí, sí, allá cuando la época de Plutarco. Pero Y ahí aquí a finales de los años 20, ¿no? es correcto. Termina más o menos en el 21 la revolución y ya para finales de 1920, 29, empieza Plutarco a cerrar iglesias. Por ejemplo, mis abuelos maternos se casaron en la clandestinidad. O sea, no Claro. estaban abiertas las iglesias y seguramente muchos mexicanos vivieron la misma A mi situación. papá lo bautizaron en la casa porque efectivamente las iglesias no estaban abiertas. Él nació en 1928. Ahí estamos. Exactamente, fue la época cristera que tuvo su corazón y su cuna en el centro de México, Y ahí estaba Aguascalientes. el padre Pro, porque acuérdate tú que el padre Pro era jesuita y el padre Pro fue fusilado en su momento y además el Papa Juan Pablo II, cuando vino a México la primera vez en 1985, lo beatificó. Así es. No sé si ya está canonizado. Todavía no, Todavía no, todavía ok. no, nada más está beatificado. Pero sí está considerado un mártir de esta Claro, lucha. Ahora, la gente se pregunta, bueno, es que el cuate sigue lo que está haciendo Juárez. No te equivoques. Está haciendo exactamente lo mismo que Hugo Chávez. Exactamente lo mismo que Daniel Ortega, exactamente lo mismo que Fidel Castro. Es claro que la doctrina socialista comunista, el ataque a la religión es un obstáculo que ellos tienen que vencer, porque saben que la religión tienen un enemigo potencial que no les permite manipular el mensaje de Jesucristo sí, para bueno. una ideología política. El propio Papa Francisco ha dicho, siempre que utilizan a nombre de los pobres para una ideología política, termina en dictadura. Lo dijo muy claro. Pero ahorita se Pero esa agrega, parte no la compartió el presidente. Esa no, esa parte no. ese no vamos a hacer un ladito. Lo que dijo fue que la violencia genera violencia. A ver, aquí me brincan tantas cosas, Gilberto, cuando dice, a ver, ¿qué es lo que espera la iglesia? ¿Qué quieren? Dice el presidente. ¿Que los matemos en caliente? Perdón, nadie está pidiendo eso. Lo Absolutamente. único que estamos pidiendo los ciudadanos es que se aplique la ley, nada más. O sea, no queremos absolutamente ninguna otra cosa, Y porque el la ley, Papa, perdón, ahí sí, perdóname, pero aquí sí, la ley sí es la ley. Para así eso es. existe la ley. ¿Sí? Ya ves que su frase que se volvió también ya una retórica populista es eso, a mí no me salgan con que la ley es la ley. No, Y sí lo que es, pasa es que hoy la cuchara, que es el poder ejecutivo, al sí. no tener contrapesos, pues manipula hasta el contexto, porque dices correctamente, nadie ha pedido absolutamente, mátalos y después viriguamos. No, sino que el Señor juró cumplir y hacer cumplir las leyes y no ha hecho eso. En ninguna parte de la Constitución dice que des abrazos, que No, vayas a los cumpleaños de los capos, que los liberes, que les hagas no. hablar con respeto. El otro día, Lolita, hicimos una bitácora de todos los sectores que ha atacado López. Y alguien preguntó, oye, ¿qué sectores importantes ha atacado López? Y yo le contesté a la persona, ¿Cuál mejor no? vamos a responder, ¿qué ¿Cuál sectores no? no ha atacado? Ha atacado a todos, académicos de la UNAM, Altec, empresarios, clase media aspiracionista, académicos, intelectuales, doctores, abogados, campesinos, a todo mundo ha atacado. Periodistas. Estados Unidos, periodistas, efectivamente, ha atacado al Parlamento de Europa, a los Estados Unidos. ¿A quién no ha atacado? ¿Sí? Al Bueno, crimen organizado. A Cuba, a Nicaragua y a Venezuela. Exacto. Y adicionalmente, él muestra un respeto cuando dice, yo no quiero que le digan Chapo, quiero que le digan don Joaquín Guzmán Loera. Sí, sí. A ver, el tema no es los capos, el crimen organizado, pero es muy claro que López
como lo dijo Greg Abbott en un noticiero antier de Fox, cuando le pregunta a la periodista, él dice, tenemos un desastre. Los abrazos, no balazos de López nos están causando un desorden fronterizo. Tenemos una invasión de 500,000 de ilegales que han pasado por aquí, por Texas. No estoy contando Nuevo México, California. Sí, eso es aquí en aparte. Texas yo llevo la vivencia de 500,000, porque le preguntan que si es una invasión. Y él le pone nombre y apellido. Esto es el presidente López. Él ha generado este desastre en la frontera. Indudablemente el tema de los abrazos, no balazos, ha generado en él una complacencia en la que no está cumpliendo el Estado de Derecho. Y deberá ser tema, casi dijo, por eso firmé yo esta hoja de presentación ante la Corte, pero Greg Abbott está pues presionando mucho para que Joe Biden le jale las orejas. Si sucede todo smoothly, como dicen los americanos, Suavecito. suavemente, pues López dice, no, vamos a hablar de 300,000 visas y de esto y lo otro, etcétera. No, el tema de narcotráfico está terrible. El Pero fentanilo. además, a ver, toda lo que es la ley migratoria, todo lo que tiene que ver con migración, vamos a dejarlo muy claro. A ver, es que eso es lo que a mí me desespera, que de repente están apelando a la ignorancia de la gente. Es decir, aquí todo eso, todo el tema de migración depende del Congreso, no depende del presidente. Por eso, cuando fue presidente Obama, que vino a Nevada y dijo que él iba a sacar una ley migratoria, etcétera, etcétera, no solo la primera vez que ganó, sino en la segunda vuelta también, y nunca la pudo sacar, fue por una razón, porque no depende del presidente, depende del Congreso. Entonces, aquí puede venir el presidente López Obrador a decir, voy a hablar con el presidente Biden. Sí, pero no depende de Biden. Así es. Depende del Congreso de Estados Unidos. Y decir, sabemos que en Estados Unidos el Congreso es un tenedor que está afinado, y también su Suprema Corte. Entonces no es como aquí en México, que creemos que porque le dices al Poder Ejecutivo ya se resolvió. No pero le das no hay línea. duda, sí, pero no hay duda, Lolita, de que él manipula todo. Pero volviendo al tema de la manipulación del mensaje del Papa Francisco, para mí raya completamente en una herejía, porque el señor dice, oye, ya ven, está de acuerdo conmigo el Papa Francisco. No, el Papa Francisco en su contexto dice hay que buscar la justicia. Para eso hay un Estado de Derecho, pero nada más agarra el pedacito de decir violencia, no sé. Él dijo muchos asesinatos en México. Sí, ¿cuántos asesinatos se dan en México? Y lo dijo con tristeza. Claro, acababan de asesinar a los 2 sacerdotes jesuitas, y él es parte de la Compañía de Jesús. Claro. Y sí, verdaderamente ya fue la gota que derramó el vaso. Yo te lo quiero decir como coordinador de Frena, que el contacto que se ha exponenciado con sacerdotes de la iglesia, con inclusive ministros evangélicos, rabinos judíos, se explotó después de esta manipulación de López Obrador, y sin duda por los asesinatos. Pero cada vez llegaron a la conclusión, y hoy lo dijo el padre jesuita que sigue vivo en la Tarahumara, se apellida Ávila. El padre Ávila, sacerdote jesuita, dijo, esto no lo vamos a arreglar con rezos. Lo acaba de decir en la mañana, Lolita. Obvio. O sea, porque sí vio que Cabrera, el presidente del Episcopado Mexicano, nosotros en Frena difundimos la carta del Consejo del Episcopado Mexicano, pues viene ahí, está bien, los talleres de oración, el rosario, que yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Y luego... Pero el sacerdote jesuita dijo, no, a Dios rogando y con el mazo dando. Tenemos que exigir que se aplique el Estado de Derecho, que este señor sepa que juró las leyes, que juró la Constitución, y que existe un poder judicial y que existe un poder legislativo para vigilarlo, y casi llamó a un resurgimiento de la República. Me encantó el mensaje del padre jesuita de apellido Ávila el día de hoy. Tiene 47 años en la
Sierra Tarahumara, se ve un hombre muy sabio, con mucha fuerza, y a mí me da mucho gusto que todo eso nos está llegando a Frena como un puente que va a ampliar la base, porque tú lo mencionaste muy bien, los partidos de oposición. Dos Oye, débiles no hacen un cómo fuerte. traen a Alito como perico a toallazos? A ver, Sí, yo sé que él es impresentable, porque de verdad, a ver, claro, nadie está tratando de defenderlo, pero lo traen como perico a toallazos y se lo advirtieron. Vamos a recordarle a nuestro auditorio aquella llamada que publicó Alito, en donde estaba hablando con Manuelito Velasco, ex gobernador de Chiapas, actual senador de la República, que le llamó y le dijo, hermano, me mandaron llamar. Y entonces fui con el 2, pero además me encantan las claves que creen que nadie se sabe, ¿no? Fui ajá, con el 2 y estuve ahí en la oficina del 2 y entonces escuché una llamada con el 1, en donde el 1 le dijo al 2 que o sea, el presidente le dijo al secretario de Adán Gobernación, Augusto López, traducción, claro, exacto, le dijo que si tú votabas a favor de la ley eléctrica, no había bronca, ¿no? Estábamos con todo. Pero si votabas en contra, se iban a ir en contra tuya con todo. Ya se le están aplicando. Y entonces Alito dijo, no, pues a mí, yo primero México, bla, 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 porque sabía que él estaba grabando y que iba a utilizar esa claro, grabación claro. tarde o temprano. Entonces, era importante fijar esa postura para la opinión pública. Fíjate qué bien los conozco yo a todos ellos, ¿eh? No, pues mira, Entonces, Lolita, y deja tú bastante primitivos, porque eso del espérame. 1 y el 2, por favor, la persona que me ayuda con el jardín cada jueves entiende que es el 1 y que es el 2. No hay nada de criptomensajes ahí, pero él sabía que estaba grabando la llamada, era un segurito de vida, y lo que acaba de decir Alito en Ginebra, yo te voy a decir cuando escuché ante el grupo de la Internacional Socialista, antes de entrar con Sí. Michelle Bachelet, que yo decía, oye, hasta parece que está hablando una persona de Frena, pero ¿cómo no lo hizo 3 años antes? Hasta ahora, porque ve el agua en los aparejos, es cuando ves a la oposición mostrarse, cuando ellos se sienten contra la pared. Pero por Claro, el pueblo mexicano, dime cuándo Alito, pues si dice, nuestro hermano, el número 2, o sea, somos claro. del sureste, somos amigachos y, oye, dile y ta. Todo Es su brother. ese El secretario de Gobernación es su brother. Ya lo sí, es dijo. brother. O sea, a ver, eso no lo va a poder borrar. Uno. Dos, Alito es un personaje que primero es él, después él y a la cola él. Lo conozco desde hace muchos años. Es decir, Ajá. aquí esto es bien importante porque lo único que no se vale es que le tomen el pelo a la gente. No se vale. Lo tremendo de todo esto es que dentro de cualquier país debe de existir democracia y deben de existir equilibrios desde el punto de vista político. Y aquí lo que está haciendo Alito con todo esto, personalizando la bronca, es que se está llevando entre las patas al revolucionario institucional e incluso hasta la alianza con los otros dos partidos. Ese es el costo que va a tener esa postura individualista y profundamente egoísta por parte de Alito Mori. Yo creo que es una persona que le ha hecho un daño tremendo a su partido, y yo creo que si tuviera tantita dignidad y tantito amor y respeto a ese instituto político que le ha dado todo, debería de retirarse. Eso es lo que yo considero. Hasta cancha de boliche en su palacio. Pero tienes razón, Lolita, la verdad es que con gente como Alito, desafortunadamente, lo que pudo haber sido una alianza a la que muchos gente se opusieron dentro del mismo PAN, porque el PRD pues ya no cuenta, estás hablando de 100,000 votos, no tiene nada que ver si Jesús Zambrano está o no está, es nada más ahí darle un poquito de aderezo al caldo. El caldo real lo forman el PRI y el PAN, el PRIAN, y ¿Sí? dentro del PAN, ellos decían, oye, pues nuestro principal enemigo, ahora nos estamos juntando, bueno, es que traemos un ala radical, pero sí no analizaron que esa alianza que se hacía con el PRI la estaban haciendo con gente que tenían demasiada cola que les pisen. Sí. Y en esa cola que les pisen, pues los vimos actuar de tal manera que en el 2021
pierden 12 gubernaturas, en el 2022 pierden 4 más, ya perdieron 16, y la gente no es tonta, dice, las 16 gubernaturas perdidas fueron con 9 expriistas, Lolita. Claro, por supuesto, por Entonces saltan del supuesto. barco y confiarte, casi te diría, en un criminal, pues es estar yendo a perder. Entonces yo creo que sí, van a reventar esa alianza, a menos que logren algo. Se acaban de juntar a los exgobernadores, pero pues por favor, si tú ves a Mario Marín, Fidel Herrera, Natividad González Parás, Arturo Núñez, dices, pues si todos tienen una colona tremenda que les pisen, ni siquiera buscaron a los que podrían tener algo de calidad moral. Entonces pretenden hacer una asociación de gobernadores que empuje el depurar al PRI, pero dices, oye, ¿quiénes lo van a depurar? Pues ya nomás les faltó poner arriba a Manlio Fabio Beltrones. La verdad, pa'l perro. Yo creo que no va por ahí la solución. Se crea en la gente reciclada del PRI, del PAN y del PRD un frente cívico, seguramente tú lo sabes, Lolita. Y por supuesto que sí. Guadalupe Acosta Naranjo, Gustavo Madero, Cecilia Soto, y agregan ahí a Emilio Álvarez y Casa. Entonces, hacen un menjurje tratando de proponer lo que ha venido haciendo Frena, una elección primaria. Correcto. Yo no digo que esté equivocado eso, pero viniendo el discurso de parte de ellos, hoy acabo de ver la última encuesta. Pues, pero es que, pues imagínate están... oye, si nosotros estamos desilusionados, imagínate ellos adentro de los partidos que conocen toda la porquería de todo lo que se ha hecho. Yo creo que deben de estar profundamente asqueados y por eso están buscando la opción ciudadana. Claro. Gilberto, es que de verdad, ¿para dónde te haces? Ahí lo que tenemos que cuidar es que si hay intereses, tú lo sabes, políticos, aunque haya grupos que se hacen llamar ciudadanos, que son brazos escondidos de un partido político. Vas descubriendo, dices, a ver, este grupo que se llama así o asá, que se ve ciudadano, pues ¿por qué lo encabeza Enrique de la Madrid? No le entiendo. No, pues bueno, es que Enrique de la Madrid están quiere ser patrocinados por él. candidato, claro, quiere ser Están patrocinados candidato por él. a la presidencia de la República por el PRI o por la alianza, ¿no? Pero a ver, se les está olvidando una cosa, el tiempo se los está comiendo. Gilberto, el tiempo se los está comiendo. O sea, mientras ellos están viendo a ver qué posibilidad hay de sacar algún candidato que tenga presencia, que tenga credibilidad, que tenga respetabilidad. Mientras tanto, ya todos los otros candidatos de Morena andan a todo lo que dan. O sea, ¿qué parte no entienden? ¿Qué parte no les queda claro? Yo te voy a decir, Lolita, que yo tengo una hipótesis y en el Consejo Rector Nacional de Frena la hemos compartido, que en el fondo ellos juegan a perder. ¿Tú crees? O sea, está pactado hacer como que hay competencia, pero ellos juegan a perder y lo ves por los candidatos que pusieron a estas gobernaturas. La candidata de Hidalgo, la candidata de Quintana Roo, eran impresentables, o sea, las pusieron para perder. Es como decir, oye, yo ya pacté con López, oye, está bien, se queda Monreal o Ebrard o quién sabe qué en el 2024, pero nosotros vamos a sacar aquí un candidato de sacrificio. Sí. ¿Quién te gusta de candidato de sacrificio? Casi diría que lo escoge López. No, pues pongan a este muchacho Enrique de la Madrid, que me echa muchas porras, porque le acaban de hacer una entrevista y le dicen, oye, ¿es demagogo López? No, no es demagogo. ¿Es autoritario Andrés Manuel López Obrador? No, no es autoritario, es un hombre de convicciones. Oye, ¿dirías que ha afectado la forma en que ha polarizado la sociedad? No tengo opinión. Oye, ¿dirías que está afectada la seguridad en el país por esta estrategia de abrazos? No tengo opinión. Pues entonces de Morena, ¿no? Parece que era de Morena vestido de PRI. No, a ver, con esas respuestas es de Morena. A mí que no me venga con grillas. Es de Morena. Claro, Lolita, y tú tienes, creo que te llegó esa entrevista que le hacen en Tragaluz a Enrique de la Madrid. Sí. Que dije, oye, ni para alcalde de Texcoco. Y luego ves el caso de Lili, en fin, los
gentes con las que están jugando las cúpulas de los partidos no tienen contenido, apreciada Lolita. Sí, A lo mejor hay gente que no está considerando los mismos partidos que tienen un alto valor. claro, En el proceso de México elige, no solo vota, pues empieza a agarrar vuelo, a lo mejor un senador que no tiene el glamour de que Marco Cortés abraza a Lili Telles, que es Damián Cepeda, pero Damián Cepeda sí confronta. Lili, claro. Lili, tú lo sabes, hice una apuesta de 3 millones de pesos y nadie le ha venido a reclamar de que presentara el acta ratificada del juicio de denuncia de juicio político que iba a presentar contra López. No lo Sí, hizo. Sigue siendo verborrea. Entonces dices, oye, ¿dónde está Carlos Romero Hicks? Jorge Carlos Romero Hicks, de Guanajuato. Oye, pues dices, si el cuate dijo que había que dejar a López 3 años más. sí, Oye, Santiago Krill, no, pues es que él se la lleva suavecito. Y vaya, yo tengo un aprecio personal porque conviví con él 4 meses. Santiago creo que es un hombre honesto, pero lo es. es débil. Yo siento que es débil en las negociaciones, o sea, y es el político, como decimos, que se lleva bien con todos, no tiene enemigos en nadie, y como decía en aquella conversación la reina Isabel y Margaret Thatcher, cuando le dice la reina Isabel, oiga, señora primera ministra, usted está formando muchos enemigos, tenga cuidado. Ya ves que era conocida como la dama de hierro. Sí, Y claro. Margaret Thatcher me encantó lo que contestó. El tamaño de mis enemigos es el tamaño de mis convicciones. Me- O sea, y dices, oye, no, Santiago se pica el ombligo con el PRD, con Morena, con todo se lleva bien. Pero yo tenía un compañero de trabajo que le decíamos la veleta por eso. Era un buen hombre de relaciones públicas, Sí, pero no claro. es un hombre que te va a enfrentar a retomar el rumbo de México hacia el progreso y el desarrollo o ser una potencia mundial. Pues dices, oye, a ver, están pensando en un perfil para enfrentarlo a las corcholacras o corchorratas, vamos presentando algo fuerte. Y entonces ahorita empiezan a aparecer los nombres de Agustín Carstens, empieza a aparecer el nombre pues, de gente como José Antonio Fernández Carvajal, presidente de FEMSA, Daniel Servidje, decir, oye, hay jugadores de nivel internacional, con Sí, éxito, con capacidad de globalización, amor a México, cero cola que les pisen, capaces de organizar equipos de trabajo. Vamos pensando en solo lo mejor. Y sí, ahí claro. estamos ahorita trabajando, Lolita, y yo creo que en el mes de finales de julio ya vamos a presentar 2 personas que la ciudadanía quiere y Muy bien. empezarlos a placear con sus propuestas, con su plan de cómo retomar el camino correcto en México y que muestren de qué son capaces. Con la figura de candidatos ciudadanos. Es correcto, esperando que, Lolita, hay que decirlo, que a lo mejor la alianza o el PAN digan, oye, si los ciudadanos están empujando a esta persona, lo tomamos nosotros. Qué Claro, bueno, claro. excelente, ustedes son un vehículo y un medio para que esa persona llegue. Si Por no es supuesto. así, oye, es que van a dividir el voto. No, tenemos que presentarle a los mexicanos una opción de esperanza. No puede ser más de lo mismo. Yo Así les es. digo, oye, pues a ver, si esta persona dice que no tiene opinión respecto a la seguridad, al desarrollo económico, que no considera que sea un demagogo López, que tampoco es autoritario, que es un hombre de convicciones, no lo quiero ni en Texcoco para competir, ya no digo en el Claro, por Estado de supuesto. México. Por supuesto. Entonces, Lolita, estamos en un momento muy delicado, tú tienes toda la razón, vamos tarde, y en Muy. ese vamos tarde, pues sí, ves completamente, fíjate la respuesta que da Marco Cortés y la gente del PAN a que están tarde. Dicen, es que no queremos sacar a alguien que nos lo empiecen a golpear políticamente. Pues Ay, por entonces ya Dios. estás escogiendo a alguien que tiene cola que le pisen. Desde No, luego. ¿verdad, Lolita? Porque, Pero desde oye, espérame, luego. te voy a presentar una persona a prueba de fuego, a prueba de fuego. Y desde Claro. ahorita te lo presento, como en su momento se Y, lanzó Vicente Fox. y si lo golpean, tendrá todos los elementos para defenderse. A ver, yo me acuerdo de una frase que me encantó de un hombre que para mí fue como mi padre y que así lo quiero y lo recuerdo y lo respeto.
que me decía don Fidel Velázquez, me decía, a ver, Lolita, a quien no le guste el olor de la cebolla, que se salga de la cocina. Todos los que son servidores públicos están expuestos a la crítica, todos absolutamente. Así es, así es. Ahí es un hombre sabio. En alguna ocasión me tocó, fíjate, ir en un avión al lado de él y me llamaba la atención lo sabio de sus cosas, Sí. de sus comentarios. Y bueno, no te voy a decir que conversé con él, pero él venía conversando con otra persona y verdaderamente con desparpajo estaba diciendo las cosas y me parecieron comentarios sabios. Yo ahorita dices, oye, ¿sabes qué? Si vas a recibir un golpeteo y no sabe ni defenderse de eso, no, pues olvídate, ¿para qué lo quieres en el ¿Qué palacio? está haciendo ahí? ¿Qué está haciendo ahí? Claro, claro. Entonces tiene que ser una persona con esas capacidades, porque como dicen, lánzate de candidato y vas a saber cosas tuyas que ni tú conoces. Es que ni siquiera tú sabes. Sí, Así esa era es. una frase, Pues bueno, ¿sabes de quién? la marcha el miércoles, platícame la marcha. Sí, cómo no. Nomás te quiero comentar que esa frase se la escuché a Al Gore. Mira. Al Gore fue el que dijo, cuando tú quieras conocer más de ti mismo que lo que tú conoces, lánzate de candidato de algo. Porque claro, sí, te van a sacar hasta cosas que se te olvidaron. Bueno, el 13 de julio, ¿qué y ahí pretendemos? tengo otra frase, digo, ya entrados en gastos con frases, pues aquí yo creo que lo importante, fíjate que esto hay que señalar, muy importante. Siempre los ciudadanos decimos, yo tengo derecho a tal y tengo derecho a tal. Muy bien, tienes derechos. ¿Y cuáles son tus obligaciones y tus responsabilidades como ciudadano? Porque para pedir todo el mundo estamos muy buenos. Pero ¿qué haces tú por tu país? Que esa fue una de las frases de John F. Kennedy cuando dijo, a ver, espérame tantito, quiero que me digas qué es lo que tú vas a hacer por tu país. No esperes lo que tu país va a hacer por ti. ¿Tú qué vas a hacer por tu país? Así es. Fíjate que acabo de recordarle en una serie que te va a encantar, Lolita, se llama Power and Glory de Netflix, que es la vida del Parlamento de Dinamarca. Está genial, te va a encantar, te va a encantar me serie. pongo a verla nomás terminando la entrevista, Power and Glory. Está Netflix. buenísima, buenísima, porque bueno, es con actores daneses y está muy bien hecha. Y yo me ha llamado la atención porque quería entender el funcionamiento de un parlamento, que es muy diferente al de un gobierno republicano, claro, con una cámara alta y una cámara baja. Pero voy al tema. Nosotros, en este proceso de crear una ola ciudadana, queremos hacer trabajar al Poder Judicial y al Poder Legislativo. En el Poder Legislativo, ¿qué cosas puntuales vamos a ir a hacer al Senado de la República este 13 de julio a las 10 de la mañana? Decirles, señores, ustedes tienen una denuncia penal que admitieron en la Cámara de Senadores y no han dado respuesta. Segundo, tienen 2 denuncias de juicio político que con su influencia como Cámara de Vigilancia de la de Diputados deben de hacer de que la Comisión de Averiguaciones Previas le dé un dictamen. Claro. Una denuncia de juicio político es por traición a la patria, la firma del Pacto Global Migratorio y todos los emolumentos que se le han mandado a Cuba, a Guatemala, a Bukele, a Honduras, etcétera. No se diga Venezuela. Sí, claro. Y además el riesgo de una entrada indiscriminada, invasión, que como dice Greg Abbott, yo, dice, como gobernador de Texas, he detenido 43 terroristas. Fíjate nada más. 43, Lolita. Wow. Yo me quedé impresionado con la cifra que mencionó Greg Abbott. Yo siempre hablaba de que habían pescado 2, 3 terroristas iraníes en California. No, él dice, en Texas venían de México 43 en diferentes momentos. Qué fuerte. No, increíble. Dice, aquí la seguridad nacional está en juego. Biden tiene que ponerse los puntos sobre las IES. Y le echaba a Biden y le echaba a López, indudablemente. Me regreso. Entonces, vamos al Senado. Ya está puesto que nos van a recibir una comitiva y vamos a tener una gran protesta pacífica social diciendo, hey, tenedor, necesitas ponerte a chambear. ¿Sí? Tienes 2 denuncias de juicio político que tienes que dictaminar y tienes una denuncia penal contra López Obrador por traición a la patria, que es un delito grave a la nación, por el que puede ser juzgado. ¿Qué van a decir ustedes? Sí, ¿qué van a hacer? Y de ahí nos vamos en recorrido hasta la Suprema Corte de Justicia,
que como tú sabes está en la calle, en la misma calle del Palacio Nacional, Sí, y haremos la misma protesta con 4 oradores, y ellos es muy puntual también lo que les pedimos. Nosotros no vamos a una marcha nada más a gritar. Es muy claro lo que le vamos a pedir a la Suprema Corte de Justicia. Ustedes ya trajeron el asunto de que no puede haber militares en labores de seguridad pública constitucionalmente. correcto. El asunto ya se reasumió por la Suprema Corte de Justicia. Presentado por Frena. No fue el PRI, no fue el PAN, no fue el PRD, igual que las denuncias de juicio político. Fuimos nosotros los ciudadanos. Queremos, Arturo Saldívar, que te pronuncies. No le puedes estar dando a tole con el dedo a la gente. Claro. Tú reasumiste el dar un dictamen de la Suprema Corte de Justicia sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del uso de militares en las fuerzas de seguridad pública. Se acabó. Sí. Y segundo, después de más de 17,000 amparos, también está atraído al Pleno de la Suprema Corte el asunto de los médicos cubanos. Sí, claro, por supuesto. Hoy no han entrado, Lolita, porque, y me dices, oye, Gilberto, ¿y quién presentó ese amparo? Lo hicieron el Colegio de Médicos, el de Anestesiólogos, el de Pediatras, la gente del PRI. No, Lo hicimos nosotros, Lolita. fue frena, claro. Y lo ha detenido, al grado tal que este sábado en Chiapa de Corzo, viendo un asunto de salud, López volvió a recordar su compromiso con Díaz-Canel de mandarle dinero a través de meter espías del G2 cubano como médicos cubanos. Y volvió el sábado, apenas estamos hablando de hace 2 días, dijo López, me doy cuenta que sí requerimos a los médicos cubanos. Por favor. Lo acaba de decir, porque sabe que lo hemos atorado. Bueno, la petición es muy clara de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hey, tienes que responder que es inconstitucional por el derecho que primero tienen los médicos mexicanos, segundo porque no podemos poner nuestra salud en manos de alguien que no está certificado y validado sus estudios por la Secretaría de Educación Pública. Desde luego. Hay varios elementos constitucionales que están pisoteados, Lolita, y son las 2 cosas que le vamos a pedir a la Suprema Corte de Justicia. Entonces, 13 de julio, 10 de la mañana, Senado, muy claras las 2 cosas que vamos a pedir, y luego Suprema Corte de Justicia, muy claras las 2 cosas que vamos a pedir. Esto va a destapar una ola en la que ya nos exigen una protesta nacional que va a ocurrir el 23 y 24 de julio en más de 500 ciudades del país, organizada por Frena, para exigir el cambio de estrategia de los abrazos. Queremos que se aplique la ley. Claro, nada más que se aplique la ley. No se trata de que vayan y anden matando a lo loco a delincuentes. No, métanlos al bote. Así es. O sea, háganle un juicio y finalmente apliquen la ley. De eso se trata. Yo te agradezco enormemente, Gilberto, que has estado conmigo esta noche y además te invito a que platiquemos después qué tal te fue en el Senado, qué tal te fue ahí en la Suprema Corte y veamos cómo va avanzando todo esto. A mí me gusta mucho la participación ciudadana, te lo tengo que decir con todas las palabras y yo creo que este esfuerzo que se está haciendo es un esfuerzo realmente válido porque los partidos opositores, los partidos políticos, ya no sabes para dónde hacerte, ya no sabes en quién confiar, porque de verdad están hechos una porquería. Es una porquería. Lo menos que yo puedo decir. Lolita, te agradezco mucho esta oportunidad de charlar con toda la audiencia. A ti te escucha muchísima gente y que conozcan en estas preguntas tan claras de parte tuya, que yo les garantizo que en el Consejo Rector y los miembros de Frena no tenemos ningún interés de puesto público o de tipo político. Lo nuestro es salvar nuestras familias, es rescatar nuestra patria y convertir a México en una potencia mundial. Porque también asumimos, como tú bien lo dijiste, nuestra obligación, ser ciudadanos 24/7. El mandante constitucional que marca el artículo 39. Dios te bendiga, Lolita, y Dios bendiga a toda tu audiencia, Dios bendiga a México. Y a México, que le urge. Te mando un abrazo. Gracias, Gilberto. Gracias, Lolita. Buenas noches.